efectivamente las compañías, grandes compañías, se han beneficiado de ese fenómeno, como decía hace un rato, de que la gente ordinaria se empobrece cada vez más, que está en una situación muy, muy difícil. Bien, entonces otro elemento que se habla mucho, nosotros tuvimos la ocasión de hablar para la famosa Conferencia de las Américas, cuando digo nosotros se trata de la Asociación de Latinoamericanos que existe en Quebec, y que en este momento estoy presidiendo. Se acercó a nosotros el señor Marc Lortie, que es el representante del primer ministro Jean Chrétien de Canadá, y quería que nosotros embarcáramos en la Cumbre de las Américas con ellos. Nosotros le enviamos una carta diciéndole que nosotros no estábamos de acuerdo, que teníamos una posición crítica, pero que con mucho gusto podríamos conversar con él partiendo de esa base, sabiendo que nosotros tenemos una posición contraria a lo que ellos están queriendo hacer. Y vino a hablar con nosotros. Estuvimos discutiendo, estuvimos hablando 2 horas y media. Una persona muy amable, muy simpática, es un diplomático de carrera, habla perfectamente castellano. Me empezó a hablar de la mandioca, del tereré y del mate. No te puedo creer. Sí, increíble, sí, realmente muy simpático el tipo, pero no nos metió en el bolsillo. Nosotros tuvimos, sí, porque es muy, muy, muy agradable. Vino llegando con 2 guardaespaldas, un auto blindado enorme allí. Bueno, en fin, lo que es interesante de ver con el señor es que nosotros le dijimos, escuchándole y presentándonos sus papeles oficiales, caramba, yo le decía, mire, yo esto firmaría a ojos cerrados si no supiera qué es lo que pasa en la realidad. Es muy lindo. La primera cosa de lo que ellos hablan no es de libre cambio, es de democratización. Y llama la atención. Entonces, esta historia del mito de la democratización de los países, pero ¿cuál es la realidad? Y se asiste más bien a una plutocratización de nuestro sistema político. Y más aún se va hacia una, podríamos llamar una mercadocracia, en donde es el mercado al final el lugar en donde se define todas las relaciones democráticas que se tiene que vivir en un país. Y eso es lo grave. Y eso además hay que señalar claramente el origen represivo, el origen no democrático del neoliberalismo. Y no hay que olvidar que una de las experiencias que empezó fue en Chile mismo, en Chile de Pinochet. Y fue avanzando eso, y en todos los lugares en donde se va aplicando este modelo se ve claramente que la democratización es más bien de apariencia. Eso lo sabemos muy bien aquí, sin negar de que desde el punto de vista de poder expresarnos, podemos hacerlo. Lo que es importante es que nos dejan, ya decimos siempre, sí, democracia es habla, hable y continúa hablando. De otra manera no pasa nada. Y resulta que eso se parece a lo que está pasando en nuestros países y en toda América Latina, en donde los mismos que estaban en la represión, que estaban torturando, incluso asesinando gente, se convirtieron del día a la noche en paladines de la democracia. Y son los mismos que han gozado, se puede decir así, de la impunidad política, de la impunidad por sus responsabilidades en cuanto a los derechos humanos. Son los mismos que hoy en día están despojando nuestros países en complicidad con las instituciones financieras internacionales, con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Son los mismos. Fíjese, en todos lados están, no solamente aquí. Entonces, la corrupción que tanto nosotros criticamos en nuestro país, eso no solamente ha aumentado en nuestro país, sino se ha extendido. Ya existía en otros lados, desde luego, no es nuevo, ¿no? Pero esto se ha extendido, se ha profundizado y se ha hecho a escala mayor en todos los países, increíblemente al mismo tiempo que el neoliberalismo avanza. Y entonces hay un libro muy interesante que me pasaron, que estuve leyendo ya estando aquí, que coincide con otros análisis. El neoliberalismo tiene 3 planes bien ubicados: un proyecto político, un proyecto económico, lógicamente, y un proyecto militar. ¿No podés explicar un poquito, por lo menos, en qué consiste cada uno de estos proyectos? Bueno, espero que no sea muy largo. El asunto es que ¿Sabes por qué te digo? Sí. Porque acá justamente recibimos un paper que dice, pregúntale por favor a tu invitado, yo ignorante en economía, quiero saber qué se entiende por neoliberalismo. Eso dice Miguel Corti. Bueno, ya el neo ya viene de...
puesta adelante del liberalismo. Nosotros sabemos que ya la doctrina liberal había sido aplicada en el siglo XVIII anteriormente y que eso fracasó y que no se pudo seguir aplicando ese método del laissez-faire, deje pasar, deje hacer, famoso, en donde la doctrina central es que el mercado, la idea central es que el mercado es efectivamente el sector o la herramienta idónea para solucionar todos los problemas o para permitir que cada uno se realice como persona, ya sea desde el punto de vista económico o social, porque supuestamente cada uno hacemos un cálculo racional a cada instante, a cada momento, en donde vemos, estamos viendo el costo-beneficio y hacemos un cálculo y que lo que nos permite a nosotros sacar ganancias en todas nuestras realizaciones, sea económicas u otras. Y en realidad no somos tan racionales como se presenta y por suerte no lo somos de esa manera. Y se basa en eso, en que efectivamente la ganancia, lógicamente, es privada. La ganancia sí no es un pecado, lo que es grave es que no haya ganancia, pero más grave que eso es la apropiación privada de los beneficios y que hacen los monopolios, ¿verdad? No podemos seguir avanzando demasiado, hay muchas cosas que se puede decir sobre eso, pero eso da una idea general rápidamente sobre... Perdón, anoto un tema que no sé si realmente es así o no. Creo yo que el neoliberalismo se basa mucho en la especulación financiera, los negocios financieros, el hacer circular el dinero, prestar, bancos, financieras, esos son los agentes principales, ¿o no? Bueno, luego que el sector financiero es el elemento, la herramienta principal, digamos, en ese caso, pero es ya podríamos decir, una derivación simplemente de la idea general de que todo tiene que pasar por el mercado, todo tiene que, y eso se ve, hay una extensión muy interesante, que el proceso de globalización es un proceso, es el mismo modelo capitalista, pero que hoy en día, no teniendo competidores, una situación monopólica, ideológica y económicamente, se extiende a nivel horizontal, es decir, a todos los países, y al mismo tiempo se penetra en sentido vertical a sectores que anteriormente no tocaban y quieren tocar, y de ahí el gran problema, y eso nos ha permitido hablar un poco de la cuestión del ALCA, tocar los sectores de servicios, por ejemplo, enseñanza, salud, en ese caso, ¿verdad? Y otros sectores que anteriormente no estaban tocados, que no estaban en el mercado, podríamos decir, que son servicios ofrecidos principalmente por organizaciones que pertenecen al Estado, a la comunidad. Pero para terminar la parte que me habías preguntado, el proyecto económico, desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Ellos nos van a decir así, es cada vez crear la realidad es esa, de crear una mayor dependencia de los países con relación a los centros financieros. Son los centros financieros internacionales quienes marcan las pautas de qué uno tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Y hacia eso apuntan. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Sí, pero no son solo ellos, están los grandes bancos privados detrás de eso también, lógicamente. Pero lo que es interesante ver, como decía Josudowski en este libro que hicimos referencia el otro día, la mundialización de la pobreza, en donde él toca casos de los 5 continentes con cifras en la mano y tomando directamente los planes de ajuste estructural que había aplicado esos países, siguiendo las pautas del Fondo Monetario Internacional, cómo esos países quedaban descalabrados. Lo que le está pasando ahora aquí en la Argentina, para no ir muy lejos, y que ha creado caos muy graves en distintos países, entre otros en la ex Yugoslavia, por ejemplo, que sabemos lo que pasó en ese país. Según este señor, eso está en relación directa con la aplicación de estas doctrinas neoliberales. En el plano político es justamente el traspaso. El neoliberalismo ha sacrificado los militares en América Latina y en otros continentes también, y en aras de una democratización en donde ellos mismos, es decir, la clase política que estaba anteriormente, eso nosotros sabemos muy bien, no hace falta hablar mucho sobre eso, cómo se han convertido en grandes defensores de la democracia, pero ellos hacen eso asegurándose el control del mercado. Perdón que te interrumpa, porque yo no entendí muy bien y tengo miedo que la audiencia tampoco. Sí. Lo utilizan al sector militar